Muy buenas tardes, estimada Iglesia, Casa de Misericordia y Restauración, la saluda con mucho cariño. Hoy vamos a compartir un tema más y espero que sea de gran bendición para sus vidas, eh, que lo pongamos en práctica realmente y que lo aprovechemos y lo podamos compartir con otras personas. El tema de hoy lleva como nombre ¿para qué fuimos creados? Todos sabemos, o casi todos, que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Desde antes de que el mundo se formara, ya Dios sabía que nosotros íbamos a vivir, que nosotros íbamos a estar aquí, el tiempo y, y el tiempo en el cual íbamos a estar y el tiempo que íbamos a vivir, en el tiempo que íbamos a morir. Él todo lo sabe, porque Él es el creador de todo lo que vemos, del gran universo que ni siquiera lo conocemos, pero Él cada día está haciendo cosas nuevas en ese gran extenso universo. Y yendo al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón, hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sofuscadla, y soñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Desde un principio había ya todo un propósito de Dios para nuestra vida. Dice el Señor Dios, dice en esta cita bíblica, dice hagamos. Ahí estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre. Y entonces todos nosotros, después de que fue creado todo el mundo, todos los animales y todas las cosas, nos creó a nosotros a su imagen, dice, y semejanza. O sea, somos parecidos a Dios en, en lo físico, obviamente. Y dice, nos dio facultad para gobernar todos los animales, todo lo que habitaba en la tierra. Yo a veces me pregunto, ¿por qué será que hay gente que le tiene miedo, inclusive hasta a un ratón o una cucaracha? ¿Por qué le tiene miedo hasta a una araña? Si nosotros tenemos que dominar todo, si vemos una serpiente nos da miedo, nos da temor, ¿por qué será? ¿Será que no hemos realmente entendido de que nosotros podemos dominar todo? Fuimos criados para eso. Y no solamente para dominar todo lo creado, sino para dominarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde está el gran problema, que a veces nosotros mismos no sabemos ni dominarnos ni podemos dominarnos, nos cuesta demasiado. Pero ¿por qué será? Porque a veces no hemos conocido, digo yo o creo, el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados. Y si vamos aquí al libro de Efesios, en el libro de Efesios, en este libro tan importante, vamos a ver los paras de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Este libro tiene aproximadamente más de 30 paras, o sea, más de 30 eh, versículos que nos habla sobre el por qué o para qué fuimos creados realmente. Siempre hay un propósito grande en nuestra vida, pero nosotros normalmente rompemos ese propósito, como pasó con Adán y Eva. La serpiente, por ahí dicen algunos, engañó a Eva, pero realmente Eva se dejó engañar por la serpiente. Después viene Eva y convenció a Adán,
pero fue Adán que se dejó convencer por Eva y los dos pecaron. Y todo el propósito que Dios tenía para Adán y Eva se rompió ahí. No fue Dios, fue el hombre. El hombre, al no ser obediente, porque eso nos ha costado un montón, obedecer la palabra de Dios como Dios lo ha escrito, como Dios lo ha designado en la vida de cada uno de nosotros. Él les dijo a ellos, no coman de este árbol, pero siempre fueron tentados y querían saber por qué no podían comer de ese árbol. Y ahí hubo el fallo y ahí empezó el problemón en el mundo. Todo el propósito de Dios, maravilloso, porque nos creó con un amor increíble. Y aún así, Él nos sigue amando. Aún así, Él desea que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho y volvamos a sus caminos. Volvamos a sus mandamientos, volvamos a ese propósito por el cual fuimos creados. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1, 3 y 4, dice así, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo, que bendijo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, aquí está el primer para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién es Él? Nuestro Padre. Hay algo muy importante, dice, nos bendijo con toda bendición. O sea, todo es todo. Hemos sido benditos desde un principio con toda bendición. Y dice, en lugares celestiales en Cristo. O sea, usted no es cualquier persona. Usted y yo vamos a estar algún día con Cristo en las partes celestiales, a su derecha. Dice la palabra de Dios que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero déjeme decirle que usted y yo algún día vamos a estar sentados ahí porque ese es el propósito de Dios. Estamos en esta tierra de paso como una prueba. Solamente tenemos que ser obedientes y entender el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo, en esta vida. Dice, Él nos escogió, somos escogidos por Dios. Yo quiero que usted se centre ahí y decir, es que yo soy escogido por Dios. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tal vez usted está tomando, está fumando, está en algún problema, está en un acto que no le agrada a Dios, fornicación, adulterio, no sé, desobediencia, hechicería, brujería, pactos raros? ¿Por qué? Si Él nos escogió. Él nos escogió para algo bueno, porque Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, Dios es algo fuera de lo que nosotros podemos ver aquí en lo terrenal. Es nuestro Padre, es el creador de todo. Él sabe todo. Él sabe qué te duele, qué no te duele. Él sabe cuál es tu problema, por más grande que sea. Para Dios no hay nada imposible. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa santo? Significa apartarse del pecado. Cuando usted poco a poco va dejando todo aquello que usted sabe que le hace daño, se está santificando. Cuando usted deja de maldecir a los demás, de sentir odio, de
de tomar licor o fumar o lo que sea. Usted se está santificando. Es poco a poco como la persona se va santificando, va dejando todo aquello que el mundo le ofrece, porque las cosas que ofrece el mundo, tenemos que entender que el mundo está dominado en estos momentos por Satanás. Y él siempre está influyendo, él siempre está tratando de que nosotros no seamos obedientes, de que nosotros fracasemos, de que nosotros tengamos tropiezos como lo tuvo Adán y Eva en su momento. Pero todo aquel que me está en estos momentos escuchando, entienda o entendamos que Dios nos quiere para algo más grande, para estar con Él en la eternidad, en su momento. Vamos a ver en Efesios 1:5 que nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos otro ¿para qué? Para ser adoptados. El Señor nos adoptó cuando estábamos ya perdidos en el mundo, cuando habíamos escogido, en lugar de seguir al norte, seguir al sur. Fuimos adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Él es el todo. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida, porque sabemos que Él fue el que dio su vida por usted y por mí. Es por medio de Él que hemos sido adoptados. Y fue, dice, por su voluntad, no por nuestra voluntad. La voluntad de nuestro Padre Celestial. Todo ese sacrificio que Jesús hizo, nosotros tenemos que ser agradecidos y estar agradecidos con Él. Y vemos en Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Y es otro para alabanza. ¿Qué es realmente alabanza? Es reconocer quién es Dios y sus hechos, la grandeza, el poderío de Dios. No hay nadie como Dios. No hay un Dios más grande que Dios. Es el único Dios, el creador de todo lo que vemos y de todo aquello que no vemos. Es creado por Dios. Es nuestro papá. Nuestro papá es el dueño de todo. Nosotros somos sus hijos si lo aceptamos de corazón. Porque sí somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuando nosotros no somos hijos de Dios es cuando estamos haciéndole caso a todas aquellas cosas que el mundo ofrece, el pecado, el ser desobedientes. Eso nos convierte hijos del otro. Y ustedes saben quién es el otro. El engañador, el mentiroso. Él tiene el espíritu de mentira y trata todo el tiempo de engañarnos, todo el tiempo de que nosotros fracasemos, porque la felicidad de él es que todos seamos destruidos, que nunca alcancemos esa salvación, que no sabemos cuánto costó en esa cruz. Usted y yo tenemos que valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Y vemos un poquito más adelante, en Efesios 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Vea, hay otro para, sabiduría e inteligencia. Dios nos da la sabiduría y la inteligencia suficiente para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Qué te conviene y qué no te conviene? ¿Te conviene tomar licor? ¿Te conviene intoxicarse con drogas? No te conviene, ¿verdad? ¿Te conviene andar peleando con todo el mundo? No te conviene. ¿Te conviene ser una persona deshonesta, vulgar, idólatra?
Esas personas que adoran imágenes, no nos conviene, porque en la Biblia está muy claro, a Dios le molesta, le desagrada que estemos viendo imágenes, que estemos adorando imágenes. Es solo a Él, es solo al Padre, es solo el Hijo y solo el Espíritu Santo. Porque tenemos que entender que Jesús fue el que llevó todas las dolencias en esa cruz, todos tus fracasos, todas tus enfermedades. Tener esa convención, esa seguridad de que ya todo eso Él lo llevó en esa cruz. El propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros es muy grande. Y tenemos que día tras día buscar ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es algo sobrenatural, algo muy bueno, porque es el Padre nos ama con amor eterno. Vemos donde dice Efesios 1, 15 al 17, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo adquirimos la sabiduría y el reconocimiento de Él? Leyendo la palabra de Dios. En los tiempos de Moisés, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, solo el Pentateuco. En esa época la gente no podía leer, pues no tenía a dónde leer, pero nosotros ahora sí tenemos la palabra de Dios escrita, la que el Espíritu Santo reveló a los hombres. Por eso antes Dios les hablaba personalmente a las personas. Ahora nosotros tenemos la Biblia. Es lo mismo que si estuviéramos abriendo o escuchando la palabra de Dios escrita. Ahí está todo. Este es el manual de vida. Y si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, encontraremos la verdad. Dice la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. Y como dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que nos pueda revelar todo conocimiento. Pero para que Dios nos revele todo ese conocimiento que Él quiere, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar la maldad, el odio, el rencor, la envidia, la pereza. Tantas cosas tenemos que dejar, todo tipo de vicios. Todas aquellas personas que en estos momentos me están escuchando y tienen por ahí un negocio que no es de Dios. Hablemos una cantina. Eso no es negocio de Dios. ¿Sabe qué está haciendo usted? Llevando el pecado a aquellos hombres y a aquellas mujeres que son sus clientes, que llegan a tomar ese lugar y muchas veces por estar tomando licor no llevan los alimentos a sus hijos. ¿Sabe? Eso es un pecado grave. Para muchos no lo ven normal, lo ven como un negocio, pero déjame decirle que eso es un negocio, Satanás, que eso no es el propósito de Dios. Ojalá que todas las cantinas se cerraran, ojalá que todos esos negocios que no son de bendición fueran cerrados. Pero ¿cómo cuesta que la gente entienda esto? Pero solo leyendo la palabra, solo llenándose de conocimiento y de sabiduría de parte de Dios, vamos dejando todas estas cosas. Y seguimos en Efesios, siempre en el capítulo 1 de Efesios 18, 20, dice así:
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de la fuerza. ¿De la fuerza qué? De Dios. Aquí hay dos para que sepáis cuál es la esperanza. Esa esperanza que tenemos que tener todo el tiempo ahí, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro ser. Como lo hizo en su momento Abraham. Esperanza sobre esperanza. Esa fe que él tenía, esa confianza en Dios. Nosotros todos somos llamados a tener esa confianza en Dios para que podamos entender y comprender todos los misterios de Dios, todo lo que Dios quiere para su vida. Si algún día estuvimos ahí en el pecado, en el barro, en la suciedad, y Dios nos levantó de ahí, Dios nos tocó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos ha sacado Dios. Y tal vez no fue así de momento. Más de una vez fuimos llamados, más de una vez Dios extendió su mano. Al final, gloria a Dios por eso, fuimos obedientes y buscamos de su amor, de su paz, y buscamos de su ternura, buscamos de su misericordia. Dice Efesios 2:4 al 10, dice así: pero Dios, que es rico, vean importante, es rico en misericordia, es por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Vea qué lindo lo que dice esto, ¿verdad? Dios es rico en misericordia. Dios es millonario en misericordia. La misericordia de Dios es exquisita, es grande. Dice, es rico en misericordia. Y su gran amor con los que Él nos amó, es un gran amor incomparable. Nadie tiene más amor que el amor del Padre. Dice, y aun cuando estábamos nosotros muertos, porque todos estábamos muertos en el pecado, y todavía hay mucha gente que está muerta en el pecado, en la maldad, en la avaricia, en el rencor, en los odios, en el poder. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros estamos en esa muerte espiritual, nos parece todo normal, como dice un cantinero, es que es normal, es mi trabajo. Y así otros tipos de negocios que hay. Pues déjame decirle que no. Eso no es de Dios, es de Satanás. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, nos levantó. Por eso es muy importante conocer aquí lo que es el poder del bautismo. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que entender, tener el conocimiento de qué nos estamos arrepintiendo. Cuando nos sumergen y después surgimos, ahí es donde nosotros nos levantamos, nos resucitamos en esa resurrección de Jesucristo. Todo aquel pecado quedó en aquella sumergión. Y el amor de Dios y el ser resucitado por Dios por la misma mano de Jesucristo, la vamos a ver ahí cuando resucitamos. Asimismo nos hizo sentar en lugares, dice, celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados a resucitar en lugares
celestiales, lugares lindos y hermosos que tiene nuestro Señor Jesús allá en el cielo para cada uno de nosotros. Dice otro, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios está lleno de bondad, lleno de riquezas de gracia para nosotros. Dice el nuevo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y eso es muy importante, saber que somos hechura suya. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Dios nos creó igual a Él, a su semejanza, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que hiciéramos buenas obras. ¿Sabe una cosa? Cuando usted o yo nos convertimos a nuestro Señor Jesús, no son las obras los que nos lleva a esa salvación, no, es la gracia de Dios, es por gracia de Dios, pero ya uno por esa gracia es porque eso que hace las obras buenas, ya hace lo bueno. Y dice, ahí avanzando más, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, de antemano, desde antes, Dios preparó esas buenas obras para con nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, un poquito más atrasito, después de los Hechos, está Romanos. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, ahí no había ni uno que fuera salvo. Por eso vino Jesús. Jesús vino a llevarnos a todos, a enseñarnos cuál era el camino, porque todos estábamos perdidos. Dice, todos. Él vino por el pecador. Él no vino por aquellos que estaban bien. Él vino por el pecador. Y dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo hizo todo ese sacrificio por nosotros, por amor. Es un amor puro. No hay otro amor más grande que el que Cristo hizo. Y vemos en Efesios 2, del 12 al 17. Dice así, en aquel tiempo estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, en nuestro tiempo que estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que creamos en sí mismos de los dos en uno solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a todos, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz en vosotros que estábamos lejos de los que estábamos cerca. En el nombre poderoso de Jesús, a eso vino nuestro Señor Jesús, a traernos esa paz. Por medio de esa cruz, ahí donde empezó nuestra amistad, en esa cruz, ese amor tan grande en el cual tuvo para cada uno de nosotros. Dios, grande y poderoso, hizo cosas maravillosas para que nosotros pudiéramos entender cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ver el 19 y el 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Vean lo importante de esto. Somos familia de Dios, una sola familia en Cristo el Señor. Así es como Dios nos ve, una sola familia. Qué lindo es cuando realmente entendamos nosotros cuál es el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 10:9. Dice así, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué necesitamos? Confesar que nuestro Señor es nuestro Salvador, que el Señor fue el que nos levantó, que el Señor fue el que nos tomó de esa mano bendita, que nos libró de todo pecado, de toda culpa. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Y aquí para finalizar, en Efesios 6:1-3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el principio, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquellos que tienen los papás vivos, hónralos. Hónralos de verdad, quiéralos, ámalos, respétalos, porque dice vas a tener larga vida sobre la tierra. Y es lindo tener larga vida y sana, porque no hacemos que tener larga vida y que no sea sana. Pero Dios nos da sanidad y larga vida sobre la tierra. Amén. Ahí donde está usted, quiero que cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que no he sido obediente, sé que he seguido los caminos del enemigo. He sido engañado porque he querido ser engañado. Pero yo en adelante quiero ser obediente, quiero seguir con sus principios, quiero seguir el propósito que tú quieres y tienes para mi vida, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que muchas veces te he mentido, pero sé que tú muriste en esa cruz por mí, que tú derramaste toda tu sangre por mí. Hoy quiero, Señor, estar contigo, tenerte como mi Salvador personal, Señor. Que selles, Señor, que me escribas ese nombre, el nombre mío en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Y ahora, ahí donde está usted, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro y le conceda sus peticiones de su corazón. Que el Señor vuelva su rostro a ti y te llene de paz. Amén.